Entonces, dice el Padre Fuentes en el Manual de Dirección Espiritual, La Ciencia de Dios, dice: la santificación de cada persona pasa por el cumplimiento de los deberes de su propio estado. ¿En qué consiste? Dice: consisten en las tareas ordinarias, rutinarias y cotidianas que cada persona tiene obligación de hacer según el estado que ha asumido libremente. Y remata diciendo que entonces en la dirección espiritual debe tener como meta básica estas dos cosas: la perfección en las cosas ordinarias y la rectitud de intención al realizarlas. Quería explicar un poco qué entiende o cómo es esto de la rectitud de intención en San Juan de la Cruz. ¿Qué es la rectitud de intención? Bueno, es lo que nos han enseñado siempre, de hacer todo para mayor honra y gloria de Dios. Que no es otra cosa que llevar a cabo eso que Jesucristo enseñó en el Evangelio, que dice que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben a Dios y den gloria a Dios. Es decir, que busquemos solo eso, que Dios sea más conocido, más amado. Lo que pedimos en el Padre Nuestro, la primera petición: santificado sea tu nombre. Y para lograr eso, entonces, lo mejor es que no nos vean a nosotros, que vean solo a la obra de Dios, como hecha por Dios. Los otros días, acá en el monasterio, nos llegó un libro que estábamos esperando y nadie supo cuando llegó. Entonces, cuando lo veo, digo: gracias a Dios que llegó este libro, que justo lo estaba necesitando. Si hubiese estado ahí el correo, le hubiese dicho muchas gracias, ya tenía para agradecer. Al no verlo a él, entonces ahí nomás uno se eleva a Dios. Bueno, algo así semejante es lo que tenemos que buscar: desaparecer nosotros para que la gente, viendo nuestras buenas obras, alaben solo a Dios. Ese es fundamental, esto es muy importante, porque todo se determina, como enseña Santo Tomás, por el fin. El fin determina las cosas. Por eso la importancia de finalizarse en Dios, en nuestro obrar, tenerlo siempre como fin a Él. Que el motivo, que el criterio sobrenatural por el cual nos movemos sea siempre la gloria de Dios. Y es algo que tendrán todos muy fresco, porque ayer fue la fiesta de San Ignacio de Loyola. Y de hecho yo creo, me parece, puede ser que San Juan de la Cruz lo haya tomado de ahí, de los jesuitas, y lo haya asimilado, pues él estudió en Medina del Campo, después de los doctrinos, en los jesuitas, están ahí en la misma calle, que antes se llamaba calle Santiago, ahora de Santa Teresa. Tuvo un profesor muy bueno, el padre Bonifacio, y se ve que lo asimiló muy bien, pues Santa Teresa, cuando tienen ese tipo de concurso, que es el vejamen, que se llama, que ponen un caso y después esperan respuestas, como San Juan de la Cruz escribe una, parece ser que fue muy larga, y ahí dice Santa Teresa: harto buena doctrina es esta para los que quieran hacer ejercicios espirituales en la compañía de Jesús. Y nosotros podemos encontrar coincidencias, o podemos ver cómo se iluminan las doctrinas de los dos santos, San Ignacio y San Juan de la Cruz, en un montón de puntos. Justamente por este asunto le escribí a un sacerdote amigo para consultarlo, porque veía que los artículos que leía como que buscaban siempre ponerlos en oposición, hijos de la dialéctica, de la falsa dialéctica o dialéctica hegeliana, siendo que me parecía que estaban forzando las cosas. Y ahí él me escribía: la realidad es que el trabajo de iluminación mutua de San Juan de la Cruz y San Ignacio está por hacerse. Hay que verlo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista doctrinal y hasta, si se quiere, literario, pues hay expresiones de San Juan de la Cruz que tienen claro sabor ignaciano. Es así. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, el Magis de San Ignacio o el Agere Contra, parece que están como juntos en esas 9 inclinaciones que pone en el capítulo 13.
esa de no inclinarse a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo gustoso, sino a lo que es menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo más alto y preciado, sino a lo más bajo y despreciable, no andar buscando lo mejor de las cosas materiales, sino lo peor, y así entrar en desnudez, vacío y pobreza por amor de Cristo. También lo habrán notado todos eso de los apetitos o los afectos desordenados, como los dos santos dicen que hay que desarraigar, hay que sacarlos de raíz para poder hacer la voluntad de Dios, para poder encontrar o buscar la unión con Dios. Bueno, y así se iluminan mutuamente San Juan de la Cruz y San Ignacio. San Juan de la Cruz vivió esto de la rectitud de intención, pero de un modo extraordinario. Lo dice muy bien Federico Ruiz en esto que es la introducción a San Juan de la Cruz, la edición de la Vaca. Muy bueno, muy recomendable. Tiene una parte cuando habla sobre las fuentes, la formación teológica, filosófica, que dice que como que quiere desligarlo del tomismo, entonces por eso dice que, en fin, distintas cosas. Esa parte es un poco criticable, pero el resto es muy bueno. Allí dice cómo vivió San Juan al inicio. Dice: un fraile joven que inaugura sin cronista ni fotógrafo se mueve por estas tierras durante años, oculto y bienhechor. Se entrega a Dios entero en cada acto. Realiza una historia en vertical, actualísima, donde cada instante es vivido en su relación eterna. ¿Cómo lo comprenderemos quienes miramos tanto al futuro? Ya no sabemos vivir el gesto religioso en actitud humilde y trascendente. La inauguración y aún la misma vida entera son poses ante el fotógrafo y los que vendrán. Interesante entonces cómo San Juan de la Cruz vivía esa entrega a Dios entero en cada acto. Cómo vivía cada instante en su relación eterna. Eso se lo da la rectitud de intención. Y entonces está en todas sus obras. Por ejemplo, ya en ese dibujo que hacía para sus dirigidos, lo que pone en la cima que uno dice tiene para subir ni eso ni es otro, para poder llegar a la suma donde solo mora la gloria y honra de Dios. O en esos grados de perfección que vienen en las obras completas después de los 4 vicios a un religioso, porque tal vez haya sido el mismo destinatario. Allí dice en el cuarto grado, dice: procure en todas las cosas la mayor honra y gloria de Dios. Y es muy fuerte en la subida, ese capítulo tan citado, el 13, que dice: lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sean puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor a Jesucristo. El padre Alonso Rodríguez, que fue un gran maestro de novicios, los jesuitas, contemporáneo de San Ignacio, que empezó en Montilla, después siempre en Andalucía, lo fueron moviendo a distintos noviciados. Él tiene este libro, Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, donde le deja muchos capítulos a esto de la rectitud de intención. Y hablando de nosotros, dice que tenemos que tener especial cuidado. Dice: porque nuestros ministerios son muy altos y patentes y manifiestos a todo el mundo. Y cuanto mayores y más espirituales son, tanto por una parte es mayor el peligro, y por otra sería mayor nuestro delito, si en ellos nos buscásemos a nosotros mismos, y el ser tenidos y estimados de los hombres, porque sería alzarnos con lo que Dios más precia y estima, que son las gracias y dones espirituales. Por eso San Juan de la Cruz es muy tajante a este respecto,
y cuando escriben una carta a una dirigida suya, que estaba acá, le da estos consejos. La carta número 23 dice: «Ha visto, hija, qué bueno es no tener dineros que nos hurten y alboroten, y que los tesoros del alma también estén escondidos y en paz, y que aún no lo sepamos ni alcancemos de vista por nosotros mismos, porque no hay peor ladrón que el de dentro de casa. Dios nos libre de nosotros, denos lo que Él se agradare y nunca nos lo muestre hasta que Él quisiera. Y en fin, el que atesora por amor para otro atesora, y es bueno que Él se lo guarde y goce, pues todo es para Él. Y nosotros ni verlo de los ojos ni gozarlo, porque no defloremos a Dios el gusto que tiene en la humildad y desnudez de nuestro corazón y desprecio de las cosas de este siglo». Bien, sí, termina con 2 párrafos ahí que los pueden leer. Interesante entonces cómo en la carta empieza diciendo eso de que los tesoros del alma estén bien escondidos y en paz. ¿Y cuáles son los tesoros del alma? Los tesoros del alma, los dice el santo en otros lugares, es el mismo Jesucristo, que viene con sus gracias, sus dones, la inhabitación trinitaria. Dice, por ejemplo, en el cántico, cuando dice, pues, como si Dios está en mí y no lo siento, no lo hallo ni lo siento. La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo escondido, y hasta lo escondido donde ella está ha de entrar. Y cuando la halla, él también está escondido con ella. Como quiera, pues, que tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo del alma. En distintos lugares pone a Jesucristo como el tesoro del alma, ¿no? Cuando habla de eso, que en la canción 37, y luego a las subidas cavernas de piedra nos iremos, bueno, ahí habla, dice que esas cavernas es donde se encuentra Cristo y que hay que andar en Cristo y que por más que andemos nunca llegamos al fin porque esos misterios son enormes. También en ese capítulo del segundo libro de la subida, cuando habla de Jesucristo, citando a San Pablo, dice que en Él están todos los tesoros y sabiduría de Dios. Bien, también en otro lugar, cuando dice que en esa estrofa del cántico que habla de las flores escogidas en la mañana, que dice que son las virtudes, que también son como tesoros y riquezas del alma, y que son escogidas porque son las adquiridas en la juventud, que es cuando es más difícil de adquirir por la oposición que le hacen los vicios y el natural está más propenso a dejarlas, o también las virtudes adquiridas en la aridez. Bien, esos son los tesoros del alma. Entonces esos tesoros tienen que estar escondidos, dice. Qué bueno que estén escondidos y en paz. Porque no hay peor ladrón que el de dentro de casa. Y esto sería la vanagloria, cuando nos robamos a nosotros mismos. Santa Teresa, en Camino de Perfección, ese capítulo 10, le dice así a sus religiosas. A ver si lo encuentro. Acá. Deshaciéndonos del mundo y deudos y encerrándonos aquí en las condiciones dichas, ya parece lo tenemos todo hecho y que no hay que pelear con nada. Oh, hermanas mías, no os aseguréis ni os echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado, habiendo muy bien cerrado las puertas por miedo de ladrones, y se los deja dentro en casa. Y ya sabéis que no hay peor ladrón, pues quedamos nosotras mismas. ¿Sí? Cuando nos robamos nosotros. Y entonces ahí le agrega el santo en la carta esos consejos, o esos deseos que tenemos que tener. Denos lo que
Dios nos libre de nosotros, denos lo que Él se agradare y nunca nos lo muestre hasta que Él quiera. Y más adelante, y nosotros ni verlo de los ojos ni gozarlo, porque no defloremos a Dios el gusto que tiene en la humildad y del corazón. Bien, y eso de que está diciendo en esta carta lo tiene también en sus obras, especialmente en la subida. En la subida a un retomo. En la subida habla al inicio, en el primer libro, de lo que es la noche en general, las purificaciones. Termina con ese capítulo 13, hacia el final, donde nos da todos los consejos para entrar, así muy prácticos. Luego, en el segundo libro, empieza la purificación entonces del entendimiento por medio de la fe, ¿no? Lo que hace la fe. Va vaciando eso para llenarlo de Dios. En el tercer libro le da unos capítulos a la esperanza como purificación de la memoria, y del 16 en adelante, o sea, más de la mitad del libro, es la purificación de la voluntad por medio de la virtud de la caridad. Y entonces ahí empieza así, no hubiéramos hecho nada en purgar el entendimiento con la fe, la memoria con la esperanza, si no purgásemos también la voluntad acerca de esta tercera virtud que es la caridad. Y busca una cita, dice, no encuentro una mejor cita para que dé fuerza a esto que voy a enseñarles, a la del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Y dice, en la cual se contiene todo lo que el hombre espiritual debe hacer y lo que yo aquí tengo de enseñar. Y dice un poco más y pone como un principio y fundamento de todo lo que va a ser toda esta purificación, toda esta parte del libro. Dice, para todo ello conviene presuponer un fundamento, que será como un báculo, en que nos hemos de ir siempre arrimando, y conviene llevarlo entendido, porque es la luz por donde nos habemos de guiar y entender en esta doctrina y enderezar en todos estos bienes el gozo a Dios. Y ¿cuál es este báculo, esta luz? Que la voluntad no se debe gozar sino solo de aquello que es gloria y honra de Dios, y que la mayor honra que le podemos dar es servirle según la perfección evangélica. Y lo que es fuera de esto es de ningún valor y provecho para el hombre. Principio y fundamento. Buscar siempre esto de la mayor honra y gloria de Dios. Y entonces dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los bienes en que nos podemos gozar? Bueno, nos podemos gozar de los bienes temporales, ¿no? Las riquezas, los estados, los casamientos, los hijos, los parientes. Y entonces ahí muestra, bueno, cuáles son los daños que traen gozarnos en eso y los provechos que tiene de no gozarse en eso. Bueno, ¿qué otros bienes hay? Los bienes naturales. Entonces los bienes naturales, que serían por ejemplo los del cuerpo, y ahí dice el donaire, la belleza, la buena presencia, y también los del alma, el buen entendimiento, el ser discretos. Bien, y entonces ahí explica también los daños que trae y los beneficios en no gozarse en eso. Luego los bienes sensuales, que llaman, que es de los sentidos, pero tampoco de los sentidos solamente, porque interviene la voluntad, por eso está ahí en la parte de la purificación del espíritu. Bueno, y también los daños y los beneficios. Y luego viene este capítulo, que es el que vamos a comentar, que son los bienes morales. Y dice, bueno, ¿cuáles son estos bienes morales? Y dice, los bienes morales entendemos aquí las virtudes y los hábitos de ellas en cuanto morales, y el ejercicio de cualquier virtud, y de las obras de misericordia, y la guarda de la ley de Dios, y todo ejercicio de buena índole e inclinación. En esto que decía San Juan de la Cruz de tener escondidos, son los tesoros del alma. Y entonces,
hace como un resumen y dice, bueno, todos los otros bienes, porque eran tan caducos y deleznables, y además engendraban y acarreaban pena, dolor, aflicción en el ánimo. Dice, no había que gozarse en eso, ¿no? Ya lo vimos. Dice, porque si bien no son malos en sí, pero dice así, vemos comúnmente más se daña el hombre con ellos que se aprovecha. Bueno, eso sí se entendía claramente. Bueno, ahora esto, las virtudes. Si las virtudes acarrean y engendran, traen consigo paz, tranquilidad, recto y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas, ¿podemos gozarnos en ellas? Dice, sí, como lo hicieron los antiguos. Entonces, que se gozaban en eso, la virtud en sí misma. ¿Por qué? Porque trae todo esto, que no trae daños, dolor, aflicción, sino que al contrario, paz, tranquilidad, acciones acordadas. Bueno, pero termina diciendo que los cristianos no debemos gozarnos en solo eso, y ahí hace esa distinción que uno puede gozarse por la cosa en sí mismo o por lo que esa cosa nos da. Y entonces dice que debemos gozarnos en este segundo modo, es decir, que haciendo las obras por amor de Dios, le adquieren la vida eterna. Esas obras nos adquieren la vida eterna. Entonces, porque vamos a Dios. Por eso San Gregorio enseñaba, hablando esto de la vanagloria o de la recta intención, el hacer obras y después, no por amor de Dios, por puro amor de Dios, es venderlas muy mal, a muy mal precio, porque con ellas podemos comprar la vida eterna. Entonces termina esa primera parte que está aclarando si se puede gozar uno o no en las virtudes. Dice, debe pues gozarse el cristiano no en si hace buenas obras y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios solo, sin otro respecto alguno. Porque cuantos son para mayor premio de gloria hechas solo para servir a Dios, tanto para mayor confusión suya será delante de Dios, cuanto más le hubieren movido otros respectos. Entonces, pues para enderezar este gozo solo a Dios, para tener recta intención, dice que debe advertir el cristiano en que el valor de las obras, todas sean los ayunos, limosnas, penitencias, dice, no se funde en la cantidad o cualidad de ellas, sino en el amor de Dios que llevan ellas, que entonces van tanto más calificadas, cuanto más puro y entero amor de Dios van hechas. Y por eso, ni ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo y sabor y las demás intereses que suelen traer consigo los buenos ejercicios y obras, sino recoger el gozo a Dios, deseando servirle con ellas y purgándose y quedándose a oscuras de este gozo. Querer que solo Dios sea el que goce de ellas y guste de ellas en escondido, sin ningún otro respecto. Sin ningún otro respecto y jugo que honra y gloria de Dios. Y así recogerá en Dios toda la fuerza de la voluntad acerca de estos bienes morales. Interesante cómo habla ese del recogimiento, del recoger en Dios, cosas como, en definitiva, lo más importante para el santo es el recogimiento afectivo, ¿no? De los afectos en Dios, más que el atencional de la inteligencia. Como también las distracciones que podemos llegar a tener, son peores las de los afectos que nos distraemos de Dios que las que son atencionales, digamos así. Bien, entonces, entrando en el capítulo 28, donde va a decir cuáles son los daños. A ver, los daños que nos trae el no orar por puro amor de Dios. Dice, el primer daño es la vanidad, soberbia, vanagloria y presunción, porque gozarse de sus obras no puede ser sin estimarlas, y ahí nace la jactancia y los demás, como el fariseo en el Evangelio. Por eso San Gregorio enseñaba que la vanagloria, ¿no? Vanagloria, soberbia, vanidad, es como un ladrón disimulado que se te acerca en el camino, finge que va al mismo destino, y cuando uno está distraído entonces te roba y te mata. Eso es la vanagloria, ¿no? Nos roba nuestras propias obras, o nos robamos.
El segundo daño, y comúnmente va encadenado, es decir, el otro y este juntos, es que juzga a los demás por malos e imperfectos, estimándolos en menos en su corazón y a veces por la palabra. Y es más, termina diciendo, dice, son peores que el fariseo, porque el fariseo solo dijo, no soy como este publicano. En cambio, estos llegan a enojarse y envidiar cuando ven que otros son alabados, o que hacen o valen más que ellos. Entonces, el segundo daño nos hace despreciar a los demás. Por eso Santo Tomás pone esto de la vanagloria como el primero de los vicios capitales, y que la raíz de todos los 7 es la soberbia. Pero el primero es la vanagloria. El tercer daño es que, como en las obras miran al gusto, comúnmente no las hacen sino cuando ven que de ellas se les ha de seguir algún gusto o alabanza. Es decir, no obran por Dios, entonces se mueven por sus gustos. Entonces cuando ven que eso les va a traer algo de alabanza o gusto, pues las hacen. Después lo va a retomar esto en otro daño más adelante, pero con el matiz de la perseverancia. O sea, estos directamente no es que siempre obran y después decaen, sino que las van a hacer siempre que encuentren gusto o alabanza. El cuarto daño, este es el que más extiende el santo, y dice, es el siguiente, que no hallarán galardón en Dios. Galardón es el premio, la recompensa por algo, ¿no? Entonces no hallarán el galardón en Dios. ¿Por qué? Porque lo que hicieron en esta vida. Y entonces, como dice el Salvador, recibieron la paga aquí. ¿Y qué pasa? Y dice el santo, se quedaron solo con el trabajo de la obra y confusos y sin galardón. Y aquel el santo se extiende y empieza como a lamentarse. Hay tanta miseria acerca de este daño en los hijos de los hombres que tengo para mí, que a mí me parece, que las más de las obras que hacen públicas o son viciosas o no les valdrán nada o son imperfectas delante de Dios, por no ir ellos desasidos de estos intereses y respetos humanos. Por eso, interesante, ¿no? San Juan Crisóstomo enseñaba que si por gracia de Dios podemos hacer una obra para mayor gloria de Dios y nos buscamos a nosotros, es que no hemos entendido lo que es alabar a Dios. Como en eso estaría toda nuestra paga y toda nuestra satisfacción. No hemos entendido lo que es alabar a Dios. En cambio buscamos otros y ahí nos quedamos sin el galardón de Dios, nos quedamos confundidos, nos quedamos solo con la obra, con el trabajo. Pone un ejemplo el santo que pienso será esos que querían poner en las iglesias, por ejemplo, los nombres en los bancos o en alguna placa por haber hecho esa obra buena de beneficencia. Y termina en las cuales obras de algunos se puede decir que se adoran a sí más que a Dios. Y sigue lamentándose. Pero dejemos esto, que son los peores, esos que buscan aparecer cuando hacen una obra buena, dice. ¿Cuántos hay que de muchas maneras caen en este daño de sus obras? De los cuales unos quieren que se las alaben, otros que se las agradezcan, otros que las cuenten, y gustan de que lo sepa fulano y aún todo el mundo. Y a veces quieren que se pase limosna y que lo hacen por terceros porque se sepa más. Unos quieren lo uno y lo otro, lo cual es tañer la trompeta, como dice el Salvador en el Evangelio. Por eso no van a tener el premio de Dios. Y bueno, ¿cuál es el remedio? Lo dice acá mismo. Dice, deben pues estos, para huir de este daño, de quedarse sin el premio de Dios, esconder la obra, que solo Dios la vea, no queriendo que nadie haga caso. Y no solo la ha de esconder de los demás, mas aún de sí mismo. Eso que decía en la carta, que no hay peor ladrón que el de dentro de casa. Esto es, que ni él se quiera complacer en ella, estimándola como si fuese algo, ni sacar gusto de toda ella.
como espiritualmente se entiende cuando dice nuestro Señor: no sepa tu siniestra lo que hace la diestra. Y esto hay que hacer justamente lo contrario que hace la gallina, ¿no? Uno escucha a la gallina cuando cacarea es que puso un huevo, entonces uno va y se lo saca. Y cuando hacemos una obra buena y cacareamos, que se lo contamos a uno o a otro, queremos que lo sepan, nos la saca, la perdemos. Bien, el quinto daño. El quinto daño de estos tales es que no van adelante en el camino de perfección. Y esto es grave porque el que no avanza retrocede en el camino de perfección. Dice: porque estando ellos asidos al gusto y consuelo en el obrar, cuando en sus obras y ejercicios no hayan gusto y consuelo, que es de ordinario cuando Dios los quiere adelantar, ellos comúnmente desmayan y pierden la perseverancia. ¿Por qué? Porque no hallan en el dicho sabor en sus obras. Entonces, el no obrar por puro amor de Dios nos hace perder ese tremendo don de la perseverancia. Desmayan y pierden la perseverancia. No las hacen más. El sexto daño. Comúnmente, dice, el sexto daño de esto es que comúnmente se engañan teniendo por mejores las cosas y obras que ellos gustan que aquellas que no gustan, y alaban y estiman las unas y desestiman las otras. Se engañan. San Juan de la Cruz, una de las características que le pone al demonio es el engañador. Nos engaña. Entonces uno pierde el discernimiento, ¿no? Entonces juzga uno mejores las cosas o las obras o los apostolados que más nos gustan. Por eso, fíjense, el San Ignacio, antes de entrar ahí en las elecciones, que hace todo lo posible para que entonces busquemos solo la mayor honra y gloria de Dios, que dejemos todas las cosas desordenadas. ¿Para qué? Para que no nos engañemos, para que nuestro discernimiento sea más puro, más claro. El séptimo y último daño dice: y es que cuando el hombre no apaga el gozo vano en las obras morales, en las virtudes, está más incapaz para recibir consejo y enseñanza razonable acerca de las obras que debe hacer. Es decir, cuando el crecer en vanagloria, lo opuesto a la humildad. Entonces, no estamos capaces para recibir consejo, enseñanza, advertencias. Aquí este apostolado tal vez no te conviene hacerlo más, o cuidado con esto, o mejor hacer este otro. No. ¿Por qué? Porque estamos buscándonos a nosotros en esas obras en vez de a Dios. Se pierde también el recogimiento. Hay una cosa interesante acá en Alonso Rodríguez, hablando de esto de las obras, muchas obras que muchas veces nos quejamos de que perdemos el recogimiento. Y dice: de lo dicho se entenderá que la causa de hallarnos algunas veces distraídos y desmedrados con las ocupaciones exteriores no está en las ocupaciones, sino en nosotros, que no sabemos aprovecharnos de ellas ni hacerlas como debemos. Es decir, si estamos buscando a Dios en nuestras obras, entonces no son un motivo de distracción, al contrario. Bien, entonces el último, el séptimo daño es ese, que entonces nos hacemos incapaces para recibir consejo y enseñanza. Dice: porque el hábito de flaqueza que tiene acerca del obrar, uno obra solo por el gusto, por si va a tener aplauso, con la propiedad del vano gozo le encadena, o para que no tenga el consejo ajeno por mejor, o para que, aunque le tenga por tal, no le quiera seguir, no teniendo en sí ánimo para ello. Y entonces dice: estos aflojan mucho en la caridad para con Dios y el prójimo, porque el amor propio que acerca de sus obras tienen les hace resfriar la caridad. Bien, iba a decir algo más acerca de, en el cántico, cuando habla en esas estrofas de
de que ya solo en amar es mi ejercicio, ya no tengo ganado ni ya tengo otro oficio. Y también cuando se pierde, que es más o menos esto, cuando uno deja el ganado, deja de apacentarse a sí mismo para buscar solo las cosas de Dios, pero no nos vamos a estirar. Termino con... No, me parece interesante esto, unas cosas de Santa Teresita de Lisieux, hablando de esto. Dice, si hubiera sido rica, me hubiera sido imposible ver a un pobre con hambre sin darle inmediatamente mis bienes. Así, a medida que gano algún tesoro espiritual, siendo que en este mismo instante hay almas que están en peligro de perderse, les doy todo lo que poseo, y aún no he encontrado un momento para decirme, ahora voy a trabajar para mí. Y en otro lugar, si por un imposible el mismo Dios viese mis buenas acciones, no por eso me sentiría en modo alguno afligida. Le amo tanto que quisiera poder complacerle sin que él mismo supiera que soy yo. Sabiéndolo y viéndolo, está como obligado a pagármelo. No quisiera causarle molestias. Por eso, en ese dicho de San Juan de la Cruz, el número 20, dice, más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha en escondido, no teniendo voluntad de que se sepa, que 1000 hechas con ganas de que la sepan los hombres. Porque el que con purísimo amor obra por Dios, no solamente no se le da nada de que lo vean los hombres, pero ni lo hace porque lo sepa el mismo Dios, el cual, aunque nunca lo hubiese de saber, no cesaría de hacerle los mismos servicios con las mismas alegría y pureza de amor. Bien, me olvidaba. En el capítulo siguiente pone San Juan de la Cruz los provechos, que son también 5, muy buenos. Primero nos libra de caer en las tentaciones y engaños del demonio, ¿no? La contrapartida del otro daño. Hace que nuestras obras sean más acordadas y cabales, causa de perseverancia y acertar en tener recta intención. Nos hace pobres de espíritu, con todo lo que eso conlleva, el cumplimiento de la bienaventuranza. En el obrar uno será más manso, humilde y prudente. Qué linda virtud, ¿no? La mansedumbre, la humildad, la prudencia, todo porque hace todo derechamente por amor de Dios. Y el último dice, se hace agradable a Dios y a los hombres. Y como si no hubiese hablado de los daños, ¿no? Que ya habló los 7, se pone y dice, nos libra de la avaricia, la gula, la silla y otros 1000 vicios. Estaba hablando de los beneficios y se entusiasmó otra vez con los daños que produce. Bien, en nuestras constituciones, nos dice ya al inicio, es cómo debemos buscar la mayor honra y gloria de Dios. En cuanto al fin, en el número 14, queremos en Cristo buscar la gloria de Dios y el bien integral del hombre. El Padre, al introducir a su primogénito en el mundo, manifiesta su gloria. Nosotros hemos visto su gloria. Y en todo queremos tener recta intención, hacerlo todo para gloria de Dios, como dice San Pablo a los Corintios. Y más adelante, también en el número 40, dice, saber que Jesús es verdadero hombre nos debe mover a considerar que nada de lo auténticamente humano nos es extraño sabiéndolo asumir. A amar en él a todo hombre y a todo el hombre, y a practicar las virtudes mortificativas del anonadarse. Saber que en él se unen indisolublemente ambas naturalezas nos debe mover a reconocer la doble realidad de gracia y naturaleza, sin mala mezcla, a practicar las virtudes aparentemente opuestas, sin caer en falsos dualismos, lo superior asumiendo lo inferior, saber buscar siempre la mayor gloria de Dios, la salvación de los hombres, que es el fin de la encarnación. Bien, entonces, procurar siempre buscar todo en todo, finalizarse en Dios, hacer todo ad majorem Dei gloria. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.